Antes de comenzar, vamos a saludar a todas y todos, por supuesto también al ministro, a su equipo, les damos la bienvenida y sobre todo queremos saludar a Evelyn, que está de vuelta con nosotros acá, y saludarla, yo creo en nombre de toda la comisión. Sabemos que has pasado un momento complejo, difícil y duro, pero hemos estado acompañando muy cerca, así que bienvenida de vuelta con nosotros. Las actas de las sesiones 78 y 79 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 80 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Nuestra secretaria abogada, doña Claudia, dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un oficio de respuesta al director del Servicio de Impuestos Internos, mediante el cual comunica que no tiene competencias para informar las deudas tributarias de los contribuyentes, debido a que la cobranza administrativa y judicial de las obligaciones tributarias se encuentran entregadas al Servicio de Tesorería, de acuerdo con lo establecido en los artículos 168 y siguientes del Código Tributario. No obstante, comunica que remitió el oficio que le hiciera llegar a esta comisión al Tesorero General de la República. Esto era por una de alto auspicio, una consulta sobre, no me acuerdo qué diputado la había hecho, carta de la diputada señora Flor Baise, mediante la cual solicita considerar en tabla el proyecto de ley que establece el uso obligatorio de mallas de seguridad en departamentos habitados por menores de 12 años, boletín 15.682, raíz 14, a raíz de los accidentes domésticos debido a la falta de protección de estos espacios, que son una de las principales causas de lesiones y muertes entre los niños. Nota del Comité Frente Amplio, Red de Comunes y Convergencia Social, mediante la cual comunican que la diputada señora Claudia Mix reemplazará a la diputada señora Mercedes Bulnes en la sesión de hoy. Nota de la bancada de Renovación Nacional, mediante la cual comunica que el diputado señor Miguel Becker reemplazará a la diputada señora Marcia Rafael en la sesión de hoy. Una nota que comunica el pareo. Llegaron dos, y el último que llegó fue el de este que leí yo. Pensé que el anterior había quedado sin efecto, porque era para el mismo diputado. Veamos qué nos dice. Sigo. Nota que comunica el pareo entre la diputada Danisa Astudillo y el diputado Jorge Durán, y una solicitud del señor Eduardo Aravena Fernández para que se tramite el boletín 16.689-14, que modifica la ley 20.898, que establece un procedimiento simplificado para la regularización de viviendas de autoconstrucción, con el objeto de ampliar los plazos de vigencia de dicha normativa legal en los casos que se indican que se encuentran en segundo trámite constitucional, en el sentido de prolongar la regularización para la microempresa hasta el 31 de diciembre de 2025, contenida en la ley 21.558, tal como se hizo para la vivienda de acuerdo a la ley 20.898. Esa es toda la cuenta, presidente. Gracias, secretaria abogada. Entonces, el diputado Hugo Rey, bienvenido, diputado. Lo tenemos acá entonces reemplazando a la diputada Marcia Rafael. Perfecto, bienvenido. Sobre la cuenta. ¿Cuenta o sobre la cuenta? Sí, diputada Flor Baise. Muchas gracias, presidente. Y en relación a la cuenta, saludar al ministro. Qué bueno que esté acá para escuchar esta petición también, y que respetuosamente se la hago al presidente, por lo tanto a los integrantes de la comisión, para que puedan dar curso y empezar a tramitar el proyecto efectivamente que está en el proyecto de ley, que está en el boletín 15.682-14, y que establece la obligatoriedad de poner mallas de protección en los edificios, departamentos, es decir, en construcciones en altura. Esto dado el aumento de fallecimiento, tengo la estadística, no es el caso ahora, pero como ha aumentado los casos de muertes por accidentes domésticos, que son por caídas, es decir, desde la altura, por incendios, que también está relacionado con vivienda, y también por inmersión, pero las que lleva la delantera lamentablemente es por caídas, y han aumentado en el caso de los menores, de los niños. Y eso es, y también el aumento es en los meses de enero
a marzo, porque evidentemente no están en los colegios. Ahora este accidente que fue antes de ayer y que ha estado en los medios de comunicación hasta hoy día en la mañana, volví a ver este tema. Creo que es muy, muy importante que podamos tomar las medidas entonces para resguardar la vida y la integridad física de los niños. Las regiones que tienen más aumentos y más accidentes de esta naturaleza son la metropolitana, primero, luego Valparaíso y luego Concepción, o la región Biobío, la cual represento. En mi distrito no hay mucha edificio en altura, pero con las políticas de viviendas sociales que van a irse cada vez generando más en altura, también evidentemente este riesgo va a estar permanente y por lo tanto ese es mi objetivo, presidente, más allá de enviar la carta, estar acá para abrir el debate. Sé que hay mucho tema a ver en esto, está el tema de los costos, en fin, pero hay que buscar una forma en cómo se pueda regular, establecer un reglamento y donde hayan sanciones que sean muy duras para quienes no cumplan con esta norma, más allá de ser propietario o arrendatario. Y eso es un tema que hay que empezar a conversarlo. Algo conversamos antes de la sesión con el presidente, con quienes son las sociedades o quienes administran los edificios en este caso, que puedan exigir, porque la idea es que este costo, que va a ser finalmente un costo, así como fue el caso de grabar los vehículos, en fin, cuando hay un costo que efectivamente hay que asumirlo cuando se trata, en este caso, de la seguridad de la vida de las personas, bueno, sea finalmente donde estén viviendo niños menores de 2 años. Cuando no, bueno, no es necesario este costo, más allá de la responsabilidad, presidente, porque hoy día, evidentemente, lo que hemos conocido en el caso de ayer, que nadie puede entender cómo una persona puede dejar solo y salir, aún estando durmiendo un menor, y que no vamos a abrir el debate, o se va a abrir respecto al sistema de cuidados también, que es otra arista, que es una realidad. Pero evidentemente aquí hay que poner medidas fuertes, creo, o sea, estoy convencida de ello cuando se trata de cuidar la vida de los niños. Así que eso es lo que quería plantear acá, presidente, y pedirle entonces que pueda este proyecto empezar a debatirse y tener avance, a lo menos cuando enfrentemos la próxima temporada de verano, que es cuando los niños efectivamente están más en la casa y no tienen quien los cuide. Al final esa es una realidad que hay que asumirla. Así que muchas gracias, presidente, y gracias a todos los miembros de la comisión. Gracias, diputada Flor Baize. Como le decía antes, en lo personal habíamos preparado también un proyecto similar, hacía un tiempo no lo habíamos presentado todavía porque estábamos revisando alguna idea. Coincido en lo personal plenamente que es un tema muy relevante. En su momento veíamos cómo hacer esto, si para edificaciones nuevas o obligar a las anteriores. Es un tema que habría que debatir bien en cuanto a la forma. Por otra parte, el diputado ayer me escribió, hoy día me habló el diputado Jorge Durán, por un proyecto similar a este, presentado el 2019, el 12.461-14. Entonces, yo creo que si quisiéramos ver este proyecto de aquí a que resolvamos los otros que tenemos en tabla, lo primero creo sería pedir a la sala poder fusionarlo, porque son casi, diría yo, por lo que alcancé a ver, tienen la misma estructura. Incluso ambos plantean la idea de niños menores de 12 años, en fin, desde un segundo piso, en fin, hay características muy similares. Por lo tanto, creo que si estamos de acuerdo, pidamos primero que se fusionen a la sala y ya con eso vemos de ponerlo en su momento en tabla. ¿Le parece? Pedimos a la sala entonces. Se acuerda. Muchas gracias, diputada. Sobre la cuenta seguimos, estamos en la cuenta. Sobre varios... dimos la palabra en varios. Diputada Nullao. Gracias, presidente. Por su intermedio quiero ingresar un oficio dirigido al señor ministro Don Carlos Montes, a quien saludo, pero le llegará el oficio por el conducto que corresponde, al Ceremi de la región de Los Lagos, Ceremi de Vivienda, a la directora regional del Servio. Hay en la villa Los Héroes de Franque 130 vecinos que ayer salieron a manifestar su descontento, producto que desde el año 2017 diversas familias se ilusionaron con adquirir su casa propia. 52 de ellas fueron beneficiadas con el subsidio de integración social de viviendas sin deuda. 89 familias que se contabilizan hasta ahora fueron beneficiadas con el subsidio para la compra con complemento de crédito hipotecario. Y a la fecha todavía no se le ha entregado sus viviendas. Son 4 años donde hay situaciones que ya ameritan una revisión tanto del ministerio y
hay una señora que está en un estado muy delicado de salud, diagnosticada con cáncer, perdió su trabajo y hace meses que no puede pagar un arriendo. Por lo tanto, sería importante que se tenga en consideración y prestar el apoyo para que estas viviendas sean entregadas a la brevedad. Ha subido hoy día la OEF, no sé si todas podrán acceder a los créditos bancarios, que es la preocupación que tienen las vecinas y vecinos, y a las cuotas que éstas se le impongan, ya que también declaran que con el valor de la OEF las viviendas han subido al menos 20 millones respecto al valor inicial de cuando se inició este proyecto. Es por eso que las familias tienen un cuestionamiento al Estado con estas construcciones de privados que no sé cuáles serán sus razones, que pasa tanto tiempo y no se puedan entregarle a las personas que necesitan habitar con urgencia. Así que eso, señor presidente, le va a hacer entrega del documento a la Secretaría. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Nullado. Entonces nos entrega el documento respectivo. Y en su momento pediremos también al Ministerio al respecto. ¿Quién estaba primero? No sé. ¿Lo Burray? Sí. Gracias, presidente. Buenas tardes, ministro, a todo su equipo. Hay un tema que está afectando y haciendo presión muy fuerte hoy día, es la construcción de viviendas, sobre todo de viviendas sociales, que tiene que ver con los terrenos. Yo sé que hay una alianza hoy día con bienes nacionales respecto de la entrega y disposición de terrenos hoy día del Estado para dar solución habitacional a miles de chilenos en todo el país. Y ahí hay una presión muy grande de la oferta de terreno disponible, porque por un lado tenemos los terrenos que están dentro de los planes reguladores con un precio exorbitante que sobrepasa los precios para poder desarrollar viviendas sociales, y por otro lado a veces tenemos terrenos cercanos a los planes reguladores que no fueron incorporados con precios muchísimo más bajos y asequibles justamente para el desarrollo de este tipo de obras de construcción. Y por lo tanto, a mí me gustaría saber, presidente, por su intermedio, al Ministerio, al Ministro, cuáles son los planes que tiene el gobierno hoy día para solucionar que esta es una situación transversal que viene ocurriendo hace bastante tiempo, no solamente de ahora. Lo que pasa es que con el aumento de los precios de los valores de los terrenos, con las tasaciones que está haciendo el mismo servicio de puestos internos, donde está subiendo las tasaciones en forma increíble, los costos de los terrenos, de las propiedades, han ido en aumento, incluso más allá del IPC. Y por lo tanto, hoy día hay una presión muy fuerte en la construcción de viviendas y tiene que ir en parte por estas dos situaciones. Entonces, lo que me gustaría saber es cómo va a enfrentar esta realidad, porque es una realidad que tenemos hoy día al Ministerio, eso, presidente. Gracias, diputado. No lo dije antes, pero finalmente vamos a acordar, después de escuchar a los distintos parlamentarios, los oficios que enviaremos al respecto. Había pedido la palabra la diputada Marta González. Gracias, presidente. Vengo a exponer una situación que están viviendo distintas villas en O'Higgins, específicamente en la ciudad de Rancagua. Quiero exponerles una vivencia, una mala vivencia que han tenido los pobladores de la Villa Santa Blanca. Ellos comenzaron en el 2017, cuando fueron recibidas sus casas, con distintos problemas. La Villa Santa Blanca, que es de la empresa Galilea, en donde tuvieron distintos tipos de filtraciones, filtraciones en distintos lados de su vivienda, mohos, hongos, problemas de aislación, problemas de que se caían los ventanales, etcétera, y ellos empezaron una lucha por poder exigir esta garantía o exigir justicia por las viviendas. Esto finalmente termina en una demanda colectiva en el CERNAC, que está pronto también a tener su fallo. Es por esto, presidente, que me gustaría también poder solicitar a la comisión que los dirigentes pudieran exponer esta vivencia y exponer todas las puertas que han tocado y cómo esta demanda colectiva se ha empujado también para su conocimiento y también para poder aportar en esta lucha por exigencia de justicia y también de que las familias sean escuchadas.
Tengo otro caso también que es de similares características en el condominio Butrón con la inmobiliaria Armas Morel, en donde también se genera una situación similar, pero en este caso con las cañerías, en donde hay distintas filtraciones y las cañerías explotan por distintos motivos porque están obviamente mal implementadas, tienen filtraciones masivas, cortes de luz y condiciones mal efectuadas. También hay condominios sociales que no tienen recepción definitiva, y bueno, al inicio se encontraron con voladuras de techo, con WC que no estaban conectados, y así un sinfín de irregularidades, presidente, que nadie se quiere encontrar al recibir y al recepcionar su vivienda nueva, que obviamente todos ya sabemos todo el esfuerzo que cuesta en Chile poder conseguir una vivienda y además que queden estas características. Este es el condominio Nueva Esperanza de Butrón, que está en esta lucha también desde el 2017. Entiendo también que han tenido reuniones con el ministerio, también me gustaría que ellos pudieran exponer para también ver en qué estado está lo que ellos han expuesto al ministerio. Y por último, también una entrega en condominios Parque Ciudadano. Esto es una entrega más reciente de junio del 2023 y nos encontramos con una situación similar, departamentos con filtración de agua, de gas, problemas estructurales, se mojan las bombas y quedan sin luz, sin agua. Hoy día tienen un comité provisorio, no se pueden formalizar porque no han hecho la entrega de todos los departamentos. Hay reparaciones por parte de garantías, pero que tampoco se han hecho, se han concretado. Entonces, también, presidente, para información de usted y de la comisión, nos preocupa que esto parecer es una actitud sistemática de las inmobiliarias en donde no cumplen con las garantías, no dan respuesta y finalmente pasan años en donde los problemas se van agudizando, se van complicando aún más por la falta de reparación. Y finalmente todo este costo lo reciben las familias, lo reciben los vecinos y las vecinas sin tener una respuesta concreta y eficaz para la solución de estos problemas. Así es que le pediría, presidente, que pudiéramos escuchar a estas tres dirigentes que han llevado distintos problemas, pero que a mi parecer tienen una raíz común, que es la irresponsabilidad de inmobiliarias que prometen distintos proyectos, pero no cumplen con las condiciones básicas de garantía. Gracias, presidente. Gracias, diputada. ¿Sobre el tema, sí? Si es breve para... Sí, por favor. Gracias, presidente. Bueno, esto que acaba de señalar nuestra colega diputada es algo que está ocurriendo en muchos lugares del país. Yo, a medida que comenzaba a hablar, recuerdo, por ejemplo, lo que está pasando en Curicó, lo que pasa en Talca, lo que pasa en Constitución, lo que pasa en varias comunas de la región del Maule. En Linares también está ocurriendo lo mismo y es una situación que se está tornando insostenible. Y esto se produce principalmente, y bien breve, por dos cosas. Primero, y que creo que hay que solucionarlo, hay que potenciar los equipos que hoy día tiene el Servio a nivel territorial, en las regiones, en las provincias, las delegaciones, para tener más supervisores que puedan ir fiscalizando justamente este tipo de obras, de construcciones. Los departamentos de obras del municipio también hay que potenciarlo, porque finalmente ellos son los ojos de la gente, son los que supervisan las obras y quienes dan el visto bueno justamente para que después se puedan recepcionar. Y la municipalidad, una vez que está todo ok y va al terreno y revisa que supuestamente esté todo ok, da el visto bueno. Pero la gente pasa un año y las primeras lluvias ya se están inundando, anegando, y esto es algo transversal que está ocurriendo en muchas partes. Y después, cuando se van a presentar los proyectos, por ejemplo, en el caso de Curicó, en las cumbres, donde hay viviendas sociales, hay departamentos sociales y departamentos que no lo son, la municipalidad pone restricciones en otorgar justamente el certificado de departamentos sociales para generar los arreglos. Es decir, incluso tienen trabas burocráticas cuando no debiera ser así por parte de los mismos municipios. Y esto es algo que me gustaría por lo menos yo sumarlo, si la diputada así lo permite, a esta situación que es bastante compleja, diría yo, en todo Chile. Eso, gracias. Gracias, diputado. Sí, efectivamente, yo creo que está de más agregarlo. Yo creo que cada uno hemos conocido situaciones similares, hemos escuchado acá de distintas comunas, distintas regiones, situaciones de este tipo. Vamos a
incluirlos, tenemos una lista de gente para invitar, vamos a incluirlos a ellos también y para proponerles que vengan a exponer acá a la comisión en algún minuto, y además creo que es muy bueno estar el ministro y el equipo del ministerio también acá escuchando, así que también creo que eso contribuye a poder ver cómo dar una respuesta a esta situación que ustedes ponen y a varias otras que nos han expuesto del mismo tipo acá en la comisión. Sí, pero me había pedido la palabra, diputada, sí, diputada Medina. Gracias, presidente. Saludar a toda la comisión, al ministro que nos acompaña. Yo vengo a exponer un tema puntual de la provincia de Arauco, una provincia hoy día que está como zona de rezago, una provincia que no puede ocupar los recursos de zona de rezago porque ahí las empresas tenemos problemas con la inseguridad de la zona, por lo tanto hay pocas empresas interesadas en trabajar y muchas de ellas también han sido atacadas por los terroristas de la macrozona, entonces es un ambiente bastante complejo que viven esas 7 comunas al menos que yo represento hoy día y que vengo a hablar porque tenemos ahí un problema de campamento. Tenemos 40 campamentos focalizados en 3 comunas. En Curanilahue, en Leu y Los Álamos. Estos campamentos, y me alegra mucho que esté el ministro hoy día y que pueda planteárselo a él por su intermedio, presidente, hoy día tienen una orden de desalojo de la Corte de Apelaciones de Concepción emitida el 31 de enero del año 2024. En esta orden de desalojo se dice que en caso de ser necesario el desalojo, se les pide a las carteras ministeriales correspondientes, que serían el Ministerio del Interior, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a Bienes Nacionales y a Desarrollo Social, que puedan preparar las condiciones para que estas personas sean desalojadas, sean albergadas o cobijadas con posterioridad al lanzamiento. Aquí hablaban del plazo de un mes. Pasó febrero, pasó marzo y hoy día los vecinos de las tomas de Canaán, Nuevo Horizonte, Nueva Esperanza, Comité Tierra del Sur y posiblemente otras, están esperando porque de manera informal se les ha dicho que van a ser desalojados ahora en junio, en pleno invierno. Ustedes saben y han visto por la televisión las condiciones que está hoy día la región de Biobío. Entonces, independiente hoy día que haya una orden judicial y que eso sea otro poder del Estado, yo creo que aquí hay una responsabilidad también política por un fenómeno social que no es solamente mi región la que hoy día es víctima, esto se repite en otras regiones. Pero también cuando nosotros hoy día estamos conscientes como representantes de que en vivienda no hemos llegado con soluciones, muchas veces en viviendas sociales, tampoco en clase media, porque mucha gente hoy día adjudica subsidios de clase media y no tiene oferta, no tiene dónde comprar. Y en ese sentido yo pido, a través de este oficio, información, pero yo pido que haya una intervención política para ampliar el plazo, no para que no se cumpla esta orden, sino que para que estas familias no sean desalojadas en pleno invierno y podamos tener hoy día la delicadeza de preparar esto en un tiempo bueno. En el sur, en noviembre, diciembre, en tiempo de calor, las familias pudieran mover sus casas, pudieran sacar sus cosas, proteger a sus hijos, adultos mayores y no exponerlos como sería en esta situación. Así es que, presidente, por su intermedio, quiero pedirle que se oficie al Ministerio de Vivienda para que informe cuántas familias son las que van a ser perjudicadas con esto, bajo qué condiciones se va a hacer el desalojo, si hay protocolos que debieran preparar las autoridades pertinentes a la región, cuántos y cuáles serán los albergues preparados o los terrenos de transición. Aquí también quiero destacar que estos terrenos son de la Forestal Arauco y que Forestal Arauco ha tenido una muy buena disposición para colaborar con entregar terrenos para solución habitacional. Ellos hoy día hablan de 14 paños. Algunos ya se han comprado a través del gobierno regional y hay proyectos para poder construir viviendas. Pero si la conversación no se apura desde los ministerios, desde el gobierno regional, para poder hacer uso de esta voluntad en el fondo, porque Arauco está vendiendo los terrenos, pero en la zona tampoco tenemos tantos terrenos disponibles, hay que aprovechar esta alianza público-privada y poder agilizar también estos procesos para dar solución a los vecinos. Así que, presidente, yo le pido que pueda oficiar a través de esta comisión, porque es un problema netamente de vivienda y desalojo, al Ministerio de Vivienda, con lo que yo ya le solicité. Agradezco, presidente, la voluntad y a la comisión. Muchas gracias. Gracias, diputada Medina. Oficiaremos de acuerdo a lo que solicita. Seguimos en varios, después me voy a referir un poco a los distintos planteos que se han hecho. Tenemos al diputado Beltrán que ha pedido la palabra y a ver si después no vamos a restringir la palabra en varios, evidentemente, pero después para que podamos entrar también en la materia propia de
de la sesión. Pero, por supuesto, diputado Beltrán. Muchas gracias, señor presidente. Saludo por su intermedio a mis colegas diputados, a los funcionarios de la corporación y, por supuesto, al señor ministro de la Vivienda y su equipo de asesores. Señor presidente, por su intermedio, quisiera informar al señor ministro y solicitar que en la comuna de Coyipulli existe un megaproyecto habitacional que contiene al menos los siguientes comités habitacionales: Brisa del Viaducto, Portal de Malleco, Progreso y Esfuerzo, Por Mi Casa y Santa Fe. Estos proyectos reúnen alrededor de 600 familias, de las cuales se está trabajando fuertemente en la entrega ya de los subsidios. Comentarle al señor ministro por su intermedio, señor presidente, que el alcalde Manuel Macaya ha trabajado incansablemente por este megaproyecto, como asimismo los dirigentes de cada uno de los comités habitacionales y los funcionarios de la unidad de vivienda. Se realizó un gran trabajo para lograr el traspaso de los terrenos y hoy día están, la realidad que bastante complicado porque están a la espera de ver la posibilidad de los subsidios. Yo quiero pedirle en forma especial por su intermedio, señor presidente, al señor ministro y su equipo, que tengan una especial preocupación por la comuna de Coyipulli, dado la gran carencia de viviendas que tiene esa comuna. Y en segundo lugar, hay que decirlo con todas sus letras, ha sido una comuna que ha sido violentada permanentemente por actos terroristas, en donde se han quemado vehículos municipales, en donde se han atacado a los funcionarios municipales y donde muchas empresas han dejado de realizar distintos trabajos dado el tema de inseguridad. Por lo tanto, quisiera pedir por su intermedio, señor presidente, que se oficie al señor ministro y dado cierto que está el presente, no me cabe ninguna duda que tomará en cuenta la petición que estoy haciendo, especial apoyo, como reitero, a la comuna de Coyipulli. Y como segundo punto, señor presidente, plantearle al señor ministro que le va a llegar seguramente el oficio con respecto al megaproyecto El Avellano de la comuna de Lautaro, que está hoy día el Comité Habitacional Vida Nueva, presidida por don Eduardo Cheuque, el Comité Habitacional Vida Nueva 2, presidida por don Patricio Heroiza, que reúne alrededor de 450 familias. Lo mismo el alcalde Ricardo Jaramillo junto al concejal Aurelio Llano han estado liderando este tema y están a la espera de algunos informes técnicos de parte del Ministerio de Vivienda, producto de la evaluación ambiental. Entonces también quisiera por su intermedio, señor presidente, poder solicitar una agilidad en estos estudios para poder apoyar a las familias que necesitan su vivienda. Eso nomás, señor presidente, muchas gracias por la gentileza. Gracias, diputado Beltrán. Si estamos de acuerdo, vamos a enviar todos los oficios que se han solicitado por los distintos diputados y diputadas. Nuestra abogada secretaria creo que ha podido tomar notas, así que si hay cualquier duda... Diputado Beltrán ya lo habíamos oficiado la semana pasada. Dígalo para que no... El Avellano. Que se había oficiado. Sí. Uno de ellos. Villa 2 no. Bien. Bueno, es muy bueno que haya estado el ministro también hoy día acá con nosotros, porque la verdad es que semana a semana, ministro, si bien la invitación que le hemos hecho para hoy día es por otro tema, pero semana a semana tenemos efectivamente solicitudes de oficio y preocupaciones como las que se han mencionado. Yo diría particularmente, si bien han salido varios temas, dos de los temas me parece que se han venido repitiendo en el último tiempo. Uno es el de los desalojos, las órdenes de desalojo que mencionó la diputada Medina, pero que han surgido en distintas sesiones de esta comisión y refería a distintas comunas. Es verdad que hay distintos tipos de órdenes de desalojo, las que provienen de las municipalidades directamente, de la Corte Suprema en otros casos, pero es una situación que está preocupando más allá de cuál sea el origen, por la situación que están enfrentando una cantidad importante de familias, sobre lo cual es bueno poder ver en qué tipo de respuesta podemos dar y cómo podemos colaborar desde esta comisión. Y el segundo es el de daños de vivienda, que nos han mencionado algunos diputados y diputadas, el diputado Hugo Rey, la diputada Marta González, pero que también ha surgido en varias de las sesiones, ¿no es cierto? Hemos tenido varias sesiones en las cuales se habla de los daños en vivienda y de las que no se han hecho cargo las inmobiliarias, o ha costado muchísimo que se hagan cargo, o hay distinta dificultad en el camino.
y por eso probablemente les llegan a ustedes al Ministerio muchos oficios que enviamos, porque tiene que ver con una preocupación real que recibimos acá en esta comisión permanentemente, aparte de otros temas. Así que lo dejo planteado, si bien el tema para la invitación al ministro hoy día es otra, de todas maneras quizás puede ayudarnos a iluminarnos con respecto a estos temas. Si no hay más palabras en varios, vamos a pasar a la orden del día. La presente sesión tiene por objeto continuar la discusión general del proyecto de ley originado en mensaje que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de atender fenómenos urbanos consolidados en el territorio urgentes que afecten a la población, correspondiente al boletín 16772-14 con urgencia calificada de suma. Así que, tal como dije antes, ya está el ministro de Vivienda y Urbanismo, don Carlos Montes, está su asesora legislativa, doña Janet Tapia, que tal como está, le damos la bienvenida, el de la División de Desarrollo Urbano, donde está, ahí está Vicente Burgos, ¿qué tal Vicente, cómo está? Y la abogada doña María Francisca González. Así que les damos a todos y todas la bienvenida. Y el tema para hoy efectivamente era entrar en materia respecto de este mensaje que tenemos con suma urgencia. Así que, si les parece bien, le damos a dar primero la palabra al ministro y a su equipo para ilustrarnos sobre el tema y luego definir cómo avanzamos con este proyecto. Bienvenido, ministro. Gracias, presidente. Si me perdona, me permite, voy a hacer un pequeño comentario de los diferentes oficios solicitados, porque hay temas que son bastante generales. O sea, tenemos en primer problema una crisis habitacional, y estamos claros que hay una crisis habitacional. Y la crisis habitacional tiene un proceso de acumulación y de desarrollo bastante largo y tiene causas también que hay que discutirla. Solo en Chile no, o sea, está América Latina entera con esto, Estados Unidos tiene un déficit similar al nuestro, y bueno, ahí viene la discusión, ¿qué lo produce todo este déficit? A pesar de que los países crecen, la vivienda para los sectores más bajos de ingresos no crece, o sea, no crece al ritmo que crece la familia, y aquí hay una discusión que hacer, yo creo que es propio de esta comisión, lo ha hecho más de alguna vez en su historia, digamos, pero creo que hay distintos momentos con distintas causas. Algunos pensamos de que el punto principal que provoca todo esto en un tiempo largo es lo que ocurre con el suelo, o sea, el valor del suelo, el tremendo, porque, dicho en pocas palabras, el suelo ya no es lo mismo que era antes. Antes el suelo era solamente para vivir y para cultivar, hoy día también un bien del mercado de capitales, que se especula con el suelo, se compra, se vende y crece mucho. Entonces hay que buscar maneras de hacerlo. Hay países que tienen modalidades que nosotros no tenemos, que tienen una vertiente tributaria sin lugar a duda, todos los procesos de engorda de suelo, incluso Argentina, Brasil, Colombia, tienen mecanismos muy superiores a los nuestros para todos estos efectos y regulan en algún grado todo esto. Nosotros estamos en una situación de que no hay prácticamente regulación, salvo un impuesto a la ganancia que, en fin, que se creó sobre una utilidad sobre 8.000 UF que tiene un impuesto del 10%. Es lo único. Bueno, yo quería decir esto, nosotros lo que estamos ahora es una medida a corto plazo, que es tener un suelo suficiente para el plan de emergencia habitacional. Ya tenemos prácticamente cumplida esa meta. Nuestro problema es el futuro, cómo se va creando un banco de suelo hacia el futuro y a su vez cómo se va regulando las cosas para que esto no ocurra. Vamos a presentar un proyecto de ley próximo año orientado a enfrentar el tema del suelo. ¿Qué hacemos con el suelo como desafío permanente? No es que no haya suelo, el problema es que el suelo es muy caro. O sea, el problema es de otra naturaleza. Entonces eso es muy importante poder tener desde esta comisión una salida más estructural a uno de los aspectos que explica la crisis que hoy día tenemos. Yo conozco el caso de Arauco, por ejemplo, y sé que ahí la Forestal Arauco, por un lado, y EFE, por otro lado, deberían participar de la discusión, porque ambas empresas tienen una responsabilidad directa en esto. Las tomas son fundamentalmente terrenos botados de EFE. Y no nos vamos a cansar de decirlo, son terrenos de EFE y están tomados, y otros en los bordes que se van tomando Arauco, en los bordes o sea, usted lo conoce, diputado, y eso tendríamos que discutirlo, pero el fenómeno de escasez de suelo y las complejidades sobre el suelo se presentan de manera específica en Arauco. A pesar de eso, quiero decirle que la región de Biobío es una de las regiones que estamos más altos en las metas, o sea, estamos entre 60 y 70% ya de la meta, y lo va a superar lejos la meta que estaba prevista para en el plan de emergencia, y se ha construido distintos tipos de vivienda en distintos lugares de la región, pero nunca se pensó que este plan iba a resolver el problema del déficit. En esa perspectiva se trabajaba
para contener el crecimiento del déficit y para crear mecanismos hacia el futuro. Y en eso hemos estado trabajando. El déficit va a seguir existiendo, el déficit es fuerte. Respecto al tema de la calidad, 2 palabras sobre la calidad de las viviendas. Primero, en esta comisión surgió el Instituto Nacional de la Construcción, de aquí, y se discutió y se creó, pero está el MOP, el MIMBU, la Cámara de la Construcción y otros organismos. Desgraciadamente, este instituto no está respondiendo a la necesidad de mejorar la calidad de la construcción. Nosotros hemos estado discutiendo al interior de su directorio que tiene que orientarse a ver qué problemas están provocando. En el caso que planteaba uno de los diputados respecto a la situación, la diputada Marta González, en el caso específico de O'Higgins, por ejemplo. En O'Higgins nosotros vimos todo esto que ella plantea. 5.000 viviendas tienen el mismo problema. 5.000 viviendas. ¿Y cuál es el problema? Que usaron un producto malo, PPR. Y ese producto, al poco tiempo, se producen filtraciones y empieza a provocar todo tipo de fenómenos. Y esto no es caro reemplazar, no es barato, digamos, reemplazar todo esto, 5.000 viviendas. Esto significa no construir una gran cantidad de viviendas también. Si es que pusiéramos toda la propiedad en este aspecto, hay que ir gradualmente haciéndolo. Y esto partió con senadores y diputados que lo plantearon, hicimos una investigación, recorrimos todos los conjuntos, mandamos un equipo técnico y tenemos un informe que demuestra que el PPR es la explicación de casi todos los problemas en esta zona. Esto también existe en Curicó, alguien dijo de Curicó y mencionó, pero fundamentalmente en O'Higgins, pero también existe en otros lados. Bueno, y respecto a esto de la calidad, yo solamente por adelantar un tema que nosotros tenemos hoy día 21 proyectos en que tenemos que demolerlos y hacerlos de nuevo. Hacer una demolición y volver a reconstruir es el equivalente a 3 viviendas. Ese es el costo, porque hay que demoler, hay que pagar mientras está en otro lado, hay que construir. O sea, son prácticamente 3. Y la verdad que esto lo tenemos que hacer en muchos lugares donde esto está en condiciones invivibles, no puede vivir nadie ahí, y a su vez no tenemos ni siquiera las garantías, porque se han vencido las garantías. La ley que se creó acá también establece los vicios ocultos. En general se discute mucho si los vicios ocultos operan en cualquier momento y tienen que pagar la garantía. El problema es que ya no están las garantías en manos del Ministerio, por lo tanto hay un serio problema. Esto le hemos estado planteando al Consejo de Defensa del Estado, a la Contraloría y al Ministerio Público, decir qué hacemos con estos casos. Y sabemos qué empresas son, y algunas empresas bien connotadas, que hicieron mal las cosas en un determinado momento, y se explica todo. No quiero entrar en detalles, porque hay empresas que hicieron entre el diseño y la ejecución hay una tremenda. En San Antonio encontramos unos edificios, 286 viviendas, que fue mi primera decisión como ministro de que había que demoler, que el cuarto piso estaba despegado al tercer piso, no estaban unidos los 2 pisos, o sea, y los rellenos, usted viera cómo eran los rellenos, empresa seria, ¿eh? Esto no es un problema, seria en general en muchas obras, en este caso no lo fue. Entonces tenemos un problema y ojalá que aquí también hubiera discusión, presidente, sobre el Instituto de la Construcción, que está creado entre varias instituciones con ese objeto. Bueno, varias de las cosas que aquí se plantearon yo creo que son muy, muy importantes de ver. A mí todo lo que planteaba la diputada a propósito de los incendios, a propósito de los niños que pueden caer y todo esto, hay aquí una ley que se aprobó, que es con propiedad inmobiliaria, que tiene unos artículos que establecen de que tiene que haber seguro para estos efectos. Cada una de estas cosas, que seguro que haya certeza que se vayan a hacer, la certeza que se van a hacer ciertas cosas, que hay plan respecto a inseguridades, entre otras los incendios. El problema es que no llegamos a acuerdo con el sistema de seguro para tener, y la verdad que se le pidió a la Comisión de Mercado Financiero, la CMF, está propuesta en la ley, que hiciera una propuesta al Parlamento de pensamos que con un seguro tipo de seguro automotriz podría generarse un fondo suficiente para hacer muchas de las cosas que hay que hacer en estos aspectos. Bueno, pero quiero decir que eso está pendiente y esta comisión podría exigir que se entregara ese antes. Me tocó participar en la legislación de eso, igual que a otras personas que hay acá. Bueno, respecto a Coyipulli y el Avellano, yo sé que es una zona, me interesa conocerlo más y conversemos los diputados. Respecto... ¿Cómo? Muy bien. Tenemos una cantidad de proyectos en Arauco, no quiero decir los cuáles son, pero no sé, yo sé que es de Coquimbo. Es de Coquimbo y otra realidad de Coquimbo, que también está muy avanzado en la meta también Coquimbo, a pesar de otras personas. Bueno, viendo... No, yo voy a... Mire, en Osorno lo que ocurrió, que había un proyecto de 1.200 viviendas,
y hubo una denuncia a los vecinos del terreno que dijeron hay un humedal. Entonces, todo el mundo dudaba que había humedal o no. Se hizo el análisis y no era un humedal, sino que era una laguna que había debajo del suelo. Ese es el problema de esa una laguna, o sea, nosotros decimos construirla igual comprar. Hemos comprado los terrenos, aquí le podríamos dar los datos de cada uno de los terrenos que hemos comprado para reemplazar esto, y efectivamente todas estas cuestiones son complejas, pero ya la estamos por iniciar el proyecto de ejecución, está en proceso ya de búsqueda de la empresa, en fin, para reponerlo. Es lamentable lo que haya ocurrido y las familias están esperando, en fin. No, yo sé, bueno, tranquilo, bueno, mi hijito me va a decir lo de San Juan de la Costa, pero hablemos después de San Juan de la Costa. No, sí, es bien interesante esto. Diputado. Sobre estos comentarios, de lo que se dijo, no se olviden del PPR, no se olviden de la ley de copropiedad y discutamos en lo que dice el diputado respecto a la ley de suelo, discutamos las bases comunes. Un país como Chile, con las características que tiene, puede prever lo que viene ocurriendo más adelante. Tenemos 350.000 parcelas de agrado en este momento en Chile, y eso es parte de este problema, directamente vinculado a este problema, que es lo que va a ocurrir con todo. Mejor. ¿Sabes lo que pasa? Pero te hablemos de uno para que vaya quedando también como parte de la sesión. El diputado plantea una cosa que hoy día es parte de la literatura en el urbanismo. Chile, en un momento determinado, el año 79, dijo: aquí el terreno no es escaso, hay que correr la frontera urbana. Se corrió la frontera urbana, incluso en la metropolitana, hasta el río Maipo, para todos lados. Y este es el periodo en la historia que más ha crecido el valor del suelo. Subió 5 veces el valor del suelo. Entonces, ¿por qué? Porque, como dice Adam Smith y David Ricardo, desde esa época, el suelo es un bien que tiene una lógica distinta a cualquier otro bien. Porque el solo hecho que haya oferta aumenta el valor. Es bien paradojal, pero tiene otra lógica de influir, sobre todo cuando se transforma en un bien de mercado capital. Pero bueno, yo, presidente, si quiere paso al proyecto actual. Sí, lo que pasa, presidente, es que me gustaría hacer justicia. Algo que habló el ministro y algo que habló la diputada que antes. Yo también soy de esa zona y la verdad de las cosas es que lo que sucede en esa situación, de las 3 comunas mencionadas, Leu, Los Álamos y la otra comuna también, es que hubiesen muchas promesas de distintos alcaldes. Hubo promesas de poder hacer conjunto habitacional, en fin, la gente se fue tomando los lugares, ahora buscó que esto pasara, F también dejó que pasara, esto lleva mucho tiempo. No es un problema de este ministerio, es un problema que lleva mucho tiempo, es un problema que anuncios de alcaldes que lamentablemente jugaron con cientos de personas, y hoy día existe cierta regularización dentro de los terrenos, por lo tanto estamos viendo a través de la gobernación regional ver la posibilidad de comprarle esos terrenos a Arauco, y que ahí ellos puedan seguir viviendo o edificar de la manera que sea, pero no es un problema de este ministerio ni mucho menos. Eso, yo creo que es importante hacer justicia en eso. Gracias, diputado. Solo decir que algunos de los terrenos ya se compraron. El problema de los terrenos no eran adecuados. Se compraron por un organismo público que compró terrenos que no reunían las condiciones para construir. Entonces estamos metidos también, nosotros ni siquiera fuimos consultados. Quiero señalar eso. Bueno, pero volviendo al tema de acá. Yo entiendo que aquí se ha provocado un debate centrado en un tema que son los barrios del proyecto, volví al proyecto, sobre los barrios transitorios. Se ha provocado un debate importante de distintas visiones. Yo quería, en primer lugar, presidente, reiterar lo que conversamos antes de iniciar, la posibilidad de que se postergue la votación y que haya un espacio que permita repensar esto a partir de distintos argumentos y enfrentar. Pero yo leí los comentarios de los distintos invitados y todo, y en primer lugar, yo creo que tenemos que asumir la historia de Chile. ¿Qué pasó en Chile cuando hubo grandes movimientos de tomas? Hubo grandes movimientos de población que no fueron tomas. Y estoy hablando del gobierno de Alessandri, de Frei y de Allende, que fueron grandes movimientos. ¿Qué pasó en ese momento? Se ocuparon terrenos privados. ¿Qué hizo el Estado en ese momento? Dijo: no cabe otra que los campamentos de tránsito. Y eso fue lo que se hizo. Alessandri hizo campamentos de tránsito, que fue el primero que lo hizo, porque había una migración del campo a la ciudad y no había cómo darle solución en plazos cortos, entonces se generó. Después hizo Frei lo mismo, que le agregó Frei la operación al sitio, ¿no es cierto? Operó con campamentos de tránsito y operación al sitio. A Frei le tocó más masivamente que lo que le tocó al presidente Alessandri. Y tuvo por todos lados, había gente que se venía del campo a la ciudad y gente además de lo que se llamaba en ese tiempo poblaciones callampa, que hubo todo un movimiento de la promoción popular, ustedes se recuerdan, y generó toda una ebullición muy grande.
Después llegó el presidente Allende, hizo lo mismo, o sea, campamentos de tránsito, y que había en las grandes avenidas a los lados se ponían campamentos de... ¿Qué campamento? Y eso sí que es una discusión importante. Eran campamentos que tenían un tamaño relativamente reducido y además de grupos relativamente homogéneos, porque lo que ocurrió, por ejemplo, a propósito del 27F, a propósito se crearon albergues, ¿no es cierto? Pero gente que no se conocía entre sí, grupos muy grandes, y se generaron todo tipo de situaciones muy difíciles adentro y hacia afuera. Aquí en ese tiempo había otra situación cultural y política también, pero se generaron mejores condiciones. Entonces, ¿por qué planteo esto? Porque, ¿qué respuesta le damos a la realidad que hoy día tiene el país? Si el país hoy día tiene 1.432 campamentos, prácticamente todo Chile. El 84,6% de eso está en 6 regiones: Santiago, Valparaíso, Concepción, Tarapacá, Antofagasta y Atacama. Ahí, en esos 6, está el 84,6% de la familia. ¿Dónde surgió este fenómeno que está muy ligado al déficit general? Surgió fundamentalmente en Santiago, primero, después Valparaíso y después Concepción. Y en Santiago por el suelo era más caro, claramente. O sea, todos los planes y los programas quedaron un poquito, no funcionaron bien en estas grandes ciudades. Entonces, ¿qué hacemos frente a esto como sociedad? Tenemos déficit y una parte del déficit se expresa en campamentos. ¿Qué hacemos frente a esto? Hay una línea de decir, bueno, que no haya campamentos, saquémoslo a la fuerza, a los que están. Eso es una posibilidad. Otra posibilidad que ha sido un poco lo que se aprendió en la vida también, que es decir, mire, para la única manera de enfrentar un fenómeno de estas características, en primer lugar, un shock de oferta, por decirlo así. O sea, 260.000 es una suerte de shock de oferta respecto a lo normal. O sea, tener una oferta mayor para que se vea que más familias van teniendo solución, pero a su vez que el camino para llegar a la vivienda tiene va mejorando. Todavía no lo logramos, estamos en proceso de eso. Para eso diversificamos la fuente, diversificamos las alternativas para llegar a la vivienda. Tenemos 13 tipos de programas. Nos preocupamos del tema del suelo como parte de la política habitacional. En fin, cambiamos a la vivienda industrializada, o sea, avanzamos a varias cosas de cambio de eso. Además, tratar de trabajar en la formación de los dirigentes, en fin. Entonces, empezamos a producir más vivienda y eso debería, en el tiempo, todavía quedan 2 años de gobierno, pero esto es más de un gobierno, o sea, 3 o 4, se va aumentando. Hay que llegar a 100.000 viviendas año, eso es lo que hay que llegar. O sea, de 260 hay que ir creando condiciones para ir llegando a 400.000, más o menos, para cubrir el déficit y a su vez parte del crecimiento vegetativo, ¿no es cierto?, de la familia y de todo. Y en un estándar alto, los estándares, lo que se está construyendo, los que no lo conocen acá, bueno, o sea, ¿quién ha visto la vivienda actual? No sé, Lota Green, por ejemplo, compañero... No, compañero, no, me equivoqué. Bueno, pero... No, es que estuvimos juntos allá, entonces es una vivienda de otro estándar, ¿o no? Es una vivienda y un conjunto y otra... No, si no voy a contar las intimidades que le conocí a ellos. Es que le hice una broma y toqué una herida de él, entonces por eso fue el problema, cuando estaba hablando. Le subió la pensión, sí. Bueno, entonces lo que quiero decir es que está también, además hay otra cosa que está subiendo el valor, la calidad, las condiciones de tamaño. Partimos el 90 con 36, 34, hoy día llevamos 56, 60, 65, o sea, estamos moviéndonos. Hoy día, antes teníamos una vivienda básica que se oía todo abajo, como dice la película, hoy día tenemos envolvente térmica, tenemos vidrio termopanel, o sea, tenemos un conjunto de condiciones que es propio de una vivienda digna, como se ha hablado, de cierto estándar. Todo esto genera ventajas y genera problemas, o sea, no podemos decir que no. Entonces tenemos un problema de déficit grande, tenemos un problema de mucha gente viviendo en las peores condiciones, en algunos casos que son campamentos. Los campamentos son una realidad distinta a la que conocimos antes, ahora no hay, los partidos políticos casi no se ven en los campamentos, tienen una autogeneración de directiva, de generación, no digo en todo, yo creo que hay algunos que tienen mayor capacidad política y de ordenarse, organizar, otros hay presencia de personas del narco, claramente en muchos lugares, hay armas también, hay distintas realidades. ¿Qué hacemos con esto? Yo le pregunto, porque aquí este proyecto lo que busca es contribuir a una solución a esto, pero a partir de un problema. Entonces yo creo que es bueno que nos demos vuelta al problema que tenemos. El problema es, ¿qué hacemos con esta realidad que no hay varas mágicas, esto no se resuelve de una vez? Entonces, yo fui candidato muchas veces. Este es un problema que en las elecciones se tiende a enardecer. O sea, porque nos faltan los candidatos que dicen aquí hay un bolso de votos y yo ofrezco cualquier cosa, de candidatos de distintas características, de distintos niveles, de distintos tipos de elecciones y distintos sectores políticos. Esto es una cuestión que puede terminar en algo muy serio, o sea, muy complejo. Bueno, dentro de todo esto está el tema de
los desalojos. Tenemos hoy día 49 desalojos, de los cuales 21 son de la Corte Suprema y los otros tienen otro origen. Esa es la situación que estamos. Hemos hablado con la Corte y la verdad que la Corte dice para atrás ellos no pueden hacer nada. Para adelante, lo que más se ha logrado es postergar un desalojo de 18 semanas. Hasta el momento el único elemento hacia adelante que hemos logrado es postergar una 18 semanas a partir de una solicitud de un municipio junto con los propietarios y las familias. Bueno, para conversar y buscar alternativas. Entonces, esta es la situación, esta es la realidad. O sea, ¿qué hacemos? Yo estoy hoy día de ministro, pero aquí todos tenemos responsabilidad de este tema, porque es un tema de la sociedad, mucho más global que un gobierno, como se dice, un problema que rebalsa a un gobierno. Entonces, dentro de esto, nosotros decíamos, uno de los elementos de alternativa es lo que hizo Alessandri, Frey y Allende. O sea, tener una alternativa frente a los que están ocupando terrenos privados, que en esos terrenos privados hay un propietario que dice fuera, va a la Corte Suprema al final y dice salen. ¿Qué hacemos frente a eso? ¿Qué hacemos frente a eso? Porque además, yo creo que por aquí cerca, pero no voy a repetir los lugares, pero hay gente que dice no pueden resolverle el problema primero a los que están en toma y no los problemas que las personas que están en la postulación regular y trabajando. O sea, hay un problema serio. O sea, aquí hemos tenido protestas hasta por el tema de la reconstrucción, que hay gente que va y protesta porque se empieza a reconstruir eso y no se lo construye a nosotros. ¿Me entiendes? O sea, esto genera distintos tipos de fenómenos. Entonces, dentro de esto, nosotros decíamos, tratemos de tener un sistema de alternativa, además de otras cosas. Claro, algunos dicen paguemos el arriendo a todos, porque el otro día unos funcionarios del ministerio fueron a un campamento que estaba con este riesgo de desalojo y se le ocurrió decir en la asamblea que el Estado iba a arrendar ese terreno para que siguieran viendo. Imagínate, eso significaba un compromiso casi mayor que comprarlo, ¿no? O sea, entonces una cosa que no tenía ninguna posibilidad más, porque el Estado no tiene ninguna posibilidad de comprar 1.432 campamentos o expropiar 1.432, no hay ninguna posibilidad, ninguna. Esto requiere una solución mucho más global. Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo con los campamentos en este momento? 369 de los 1.432, por distintos análisis, llegaron a la conclusión de que deben quedarse en el lugar donde están y hay que transformar eso en barrio de las comunas. Y esto es súper difícil. Acá en esta zona, por ejemplo, uno de los que más nos interesa que eso se haga, porque está como una historia y un requisito, 35 años esa toma, etcétera, es Manuel Bustos. Y Manuel Bustos hemos trabajado y ahí nos encontramos con cosas increíbles. Para poder urbanizar Manuel Bustos se demoraba 12 años siguiendo las normas que tenemos. Logramos cambiar una norma que era un RS por cada proyecto, una RS por cada proyecto. Bueno, finalmente eso se modificó gracias a una flexibilización del Ministerio de Bienes Nacionales. En ese tiempo se planteó una cosa que voy a decir, me tocó estar como parlamentario acá, pero se planteó la idea de que los ministros de 3 o 4 ministerios tuvieran la facultad de, cuando hay colisión de normas, poder proponer una solución, porque pretender legislar de cada una, está lleno de colisiones de normas que se superponen una con otra. Eso no fue aprobado, fue rechazado acá. Hubo un ministerio que no estuvo de acuerdo, pero bueno, estamos buscando alternativas. ¿Qué alternativa hay? Entonces, si aquí no les gusta la figura como está planteado el campamento de tránsito, bueno, ¿cuál es la alternativa? Nosotros decimos aquí, el campamento de tránsito tiene que ser más pequeño, nunca más de 100, 110 familias, tiene que tener un lugar para dormir y otro lugar donde tiene que haber baño, cocina, como usted sabe que hay estos contenedores. Se organizan, si hay una manera de organizarlo. Chile tiene cierta experiencia mayor incluso que otros lados. ¿Es la única solución? No es la única solución. O sea, hay zonas de que pueden haber otras soluciones porque hay otros elementos, pero este es uno de los instrumentos que tiene que tener la política pública para poder tener una alternativa a eso. Esto estoy hablando frente al déficit, pero también podríamos hablar de las situaciones de crisis, las catástrofes. ¿Qué se hace frente a una catástrofe? Voy a volver atrás. ¿Qué pasa en Copiapó, en Atacama, con las personas que están viviendo adentro del lecho de aluvional y en la piscina aluvional? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué le decimos a ellos? Nosotros ahora les dijimos que el Estado tenía facultad para sacarlo aunque no quisieran, porque por razones sanitarias. Pero ¿qué les decimos? Lo lógico sería tener una alternativa por la seguridad de esas familias que pueden morir en cualquier momento si viene un aluvión que no, como hubo hace algún tiempo. Entonces lo lógico sería decirle que hay un campamento de tránsito, eso es lo lógico, decirle que hay una situación en cuidando la vida de ellos, o sea, porque no es un problema, porque tenemos eso, alguien me contó hace no mucho rato, de que también en Antofagasta se está dando lo mismo, también en el lecho aluvional se está instalando campamentos, o sea, estos son migrantes. Bueno, termino con lo siguiente, aquí hay migrantes
que es 40% de las personas, o sea, son más o menos 30, 35.000 las personas que están en familias que están en campamentos que son migrantes. Y otra parte, gente que estaba en sus casas y por la pandemia fue saliendo, y otras personas producto que le ha caído los ingresos ahora, porque con la caída de ingresos que ha habido ahora también lleva mucha gente, mucha familia a esto. ¿Qué pasa con los migrantes? ¿Qué hacemos con los migrantes? Bueno, nosotros nos damos cuenta que respecto a migrantes, en lo que se refiere a vivienda, tenemos que precisar la política. Precisar la política porque aquí también hay abuso de algunos migrantes, no digo una minoría, pero hay un abuso. ¿En qué consiste el abuso? De que hay migrantes que tratan de acceder a un patrimonio luego, a una casa, para venderla e irse del país, de retornarse a su país. Sabemos, tenemos casos en distintos lados de ese tipo. ¿Qué estamos cambiando la norma? Que un migrante al llegar acá, una vez que saca los papeles normales, se regulariza su estadía y tiene autorización de todo, él 5 años no tiene posibilidad, teniendo eso, 5 años no tiene posibilidad de postular una vivienda, a un patrimonio. Sí tiene posibilidad de postular a un subsidio, o sea, como es propio de los acuerdos internacionales y todo lo que tenemos, pero a un subsidio para pagar un arriendo, pero no a propiedad. Cumplido los 5 años, lo que estamos planteando es que si quiere postular a patrimonio, primero tiene que tener algún certificado de su país que no tiene vivienda en su país, porque se ocurre que algunos, igual que ocurre con un chileno se le exige lo mismo, que demuestre que no tiene vivienda. Y en segundo lugar, que si la adquiere, si accede, tiene un plazo igual que los chilenos de 10 y 15 años para poder venderla. Y además una ley que se aprobó por unanimidad en este Congreso que tiene que vendérsela a alguien que compra con subsidio. Eso fue una ley que se aprobó en las 2 cámaras por unanimidad acá. Entonces, con eso lo que esperamos es que aquellos que están en torno a las cosas de vivienda pensando que van a poder irse a sus países con 80 o 100 millones, porque nosotros hemos estudiado casos 80 o 100 millones, eso es lo que obtienen por la vivienda actual, que se los venden a los propios migrantes, a otros migrantes le venden, en muchos casos, no en todos. Bueno, entonces, con migrantes necesitamos contener esta aspiración de hacer de esto una pepa de oro, digamos. No es suficiente. Y en el caso de los desalojos, nosotros creemos que tenemos que tener instrumentos, y les pido por lo menos que lo piensen. Los barrios transitorios, que son súper difíciles porque las familias no quieren irse a barrios transitorios, no quieren. O sea, no quieren porque dicen, ¿por qué voy a ir a barrios transitorios? Estoy mejor acá. San Antonio, la gente dice, bueno, yo estoy con un sitio de 300 metros, ¿por qué voy a tener que ir por barrios transitorios más apretados? Gente además que con el 10% previsional se construyó una casa en esa toma de gran estándar, no, de buen estándar. Entonces no quieren irse las personas, pero a su vez los que no quieren ni por nada son los vecinos. O sea, conseguir algún barrio donde haya vecinos dispuestos a tolerar, a aceptar, es muy difícil porque hay campamentos que la vida demuestra que hay gente, pero en general no, bueno, puede haber gente de distintas conductas. Entonces, en ese marco, el barrio transitorio es uno de los instrumentos para buscar alguna línea de salida. ¿Cuántos años va a pasar el país en esto? ¿Y con cuántos gobiernos? Por lo menos 3 o 4 gobiernos. Eso, seamos claros, esto no es un problema de un gobierno. Este es un fenómeno que va a durar un tiempo. O sea, si esto se acumuló en varios años y para replantearlo se requiere varios años. Entonces yo quería decirle, más allá de la fórmula concreta de barrios transitorios, por favor ubíquelo en este contexto del debate, en el contexto de solución a situaciones críticas, situaciones de crisis y dentro de las posibilidades que tenemos. Si nosotros queremos que se le solucione al tiro al que está en un campamento su situación, significa que vamos a tener a los otros 400, 500 mil personas que en el país sin vivienda diciendo ¿por qué a ellos y no a nosotros? Sí, obvio, van a decirlo porque ellos están postulando de otra manera. Entonces la gente va a decir prefiero irme a un campamento porque es el camino más rápido para llegar a la vivienda, que podría llegar a ser cosa que ocurrió en un periodo. Entonces hoy día hace rato que no está ocurriendo. Eso es lo que yo quería plantear como un problema. Esto responde a un problema, es una fórmula que se ha ido discutiendo entre distintas gente para responder a ese problema. Yo leí la respuesta de la inmobiliaria, la reflexión ¿cómo se llama? Rasminich, que lo encuentro una gran persona y sé que sabe harto de esto, pero me extraña que mire solo desde un lado, no mira el problema como tal, no asume el problema. Creo que lo asumen más otras de las instituciones que vieron el problema, porque este es un problema país que podemos decir, no importa, veamos qué ocurre, reprimamos a los que están ahí y vamos a tener a la primera situación en que se ponga en riesgo la vida de algunas personas, quiero ver. O sea, ¿qué va a ocurrir con la sociedad entera? Cuando haya riesgos mayores, con niños, eso no podemos, por convenios internacionales tenemos que evitar que ocurra.
Y dentro de esto hay gente que no le importan esto y genera conflictos adicionales, que tenemos varios casos. Pero bueno, eso es lo que yo quería, presidente, como marco del debate, plantear esto en la idea de que que en los próximos días podamos trabajar en una comisión técnica y buscar una solución para un problema como este. Gracias, ministro. Creo que es muy bueno contar con esta visión general que usted nos ha entregado. Además, usted ha hecho una propuesta desde el Ministerio, que es la de postergar la votación para poder ir construyendo un acuerdo. Así que es un tema que vamos a conversar, vamos a dar la palabra y después vamos a buscar cuáles son los acuerdos que tomamos como comisión al respecto. Si está el diputado Ulloa primero, después diputado Fuenzalía, después diputado Zafirio, y ahí seguimos. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio al ministro, a su equipo. Dos consideraciones previas. En primer lugar, agradecer la disposición del ministro a suspender el debate. Yo creo que sí, efectivamente, faltaba, creo yo, en mi opinión personal, faltaba un debate previo respecto a este tema. Reconocer, obviamente, ahí un tema que es muy sentido por parte, por lo menos, de los integrantes de la comisión, creo yo, tratar de llegar a un acuerdo en un tema que naturalmente es peliagudo. Ella coincido con el ministro. Ahora, dos consideraciones previas, solamente reflexiones en voz alta, ministro. En primer lugar, usted ha preguntado en tres oportunidades durante su alocución qué alternativa tenemos. Y efectivamente yo lo escuchaba con claridad, pero usted nos propone una alternativa, que es esta, ¿cierto?, la de los barrios transitorios. Pero quizás no hemos explorado otras fórmulas, a lo mejor en el derecho comparado o en otras realidades existen otro tipo de soluciones. ¿Por qué no explorarlas? Busquémoslas y explorémoslas. Eso por un lado. Lo segundo, ¿por qué llamar barrio transitorio algo que tiene todo el sino de ser algo definitivo? Eso quizás para sincerar el debate, porque eso yo creo que es una conversación extraoficial que hemos tenido varios de nosotros como integrantes de la comisión, y que desde ese punto de vista, sincerándolo, no nos parecía correcto algo que se iba a transformar de hecho en algo mayor, algo más definitivo. Y en tercer lugar, ministro, uno ya en su distrito me parece, o creo yo, por lo menos yo lo tengo, que ya la espera de los comités de vivienda, la espera en los comités del DS49 fundamentalmente, es tal que ya se advierte un poquito de desesperación, rabia y frustración por la larga espera, comité de más de 10 años muchas veces, por esta doble tratamiento que se produce por saltarse la fila desde ese punto de vista. Entonces cuesta muchas veces decirle a la gente y decirle a los comités, fundamentalmente, como todos saben, fundamentalmente mujeres, madres jefas de hogar, que tengamos confianza en el ministerio, tengamos confianza en el Estado. Esta es la vía correcta para optar a un subsidio, para optar a una vivienda. Esta ha sido la vía normal y no la vía de saltarse la fila. Por lo menos ese ha sido mi particular mensaje generalmente. Por tanto, esto, no sé, esto me produce dudas, esta suerte de saltarse la fila. Por eso yo digo solamente que no es un no es un sí. Me parece muy bien buscar alternativas entre todos, pero son consideraciones previas que la hago y que la reflexiono en voz alta. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ulloa. Diputado Fuenzalía. Después me pido la palabra el diputado Zafirio. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludar al ministro. Quiero continuar con las reflexiones que hizo el diputado Ulloa, que también me representan. Y en esta comisión creo que hemos tenido siempre el ánimo de sacar adelante y lograr consenso y acuerdo. Yo creo que en eso llevamos 2 años de un muy buen trabajo. Y en ese sentido, acá, con este proyecto en particular, primero agradecer la voluntad del Ministerio de poder buscar más acuerdos, poder solucionar. Y en ese sentido, yo, habiendo escuchado a los expositores la semana pasada, en especial lo que dijo Déficit Cero, porque en definitiva Déficit Cero dijo que una de las tantas soluciones respecto a esto eran los barrios transitorios, siempre y cuando estuvieran acompañados de un proyecto definitivo. Y ahí hago el link con lo que decía el diputado Ulloa, un barrio transitorio que se podría transformar en definitivo por la normativa aplicable. Entonces, yo, ministro, hay 3 cosas que a mí
que si bien no forman parte del proyecto, pero sí me gustaría saber cómo van, porque creo que están en esta lógica. El tema de las viviendas industrializadas, que lo aprobamos en el misceláneo de emergencia habitacional, ¿ya? Donde establecimos una serie de franquicias para efectos de acelerar su construcción. Me gustaría saber cómo ha sido la experiencia desde el punto de vista del Ministerio de Vivienda, porque hoy día uno ve, no sé si lo vi en las redes sociales, ministro, un edificio industrializado, era un edificio no sé si de 3 pisos o 4, industrializado, que sin duda que debe ser rapidísima su construcción. ¿Cuál ha sido la experiencia? Creo que el tema del suelo es un tema que tenemos que ver, ¿ya? De hecho, en una reunión que hicimos con el delegado de la región de Coquimbo, que fuimos donde la gente de la Asociación de Bancos nos decían el problema de los hipotecarios, desde la perspectiva de ellos, pero es el problema de lo caro del suelo que hoy día tenemos, ¿ya? Entonces, ver cómo generar una política pública, no intervenir los precios, porque sabemos que al final del día eso no, pero sí cómo tener un sistema que se adapte más a las demandas de la ciudadanía sin que eso signifique, como usted lo decía, aumento del límite urbano, al tiro sube el precio del suelo por varios factores. Y lo último, el tema de los planes reguladores, que también fue planteado por varios de los invitados que tuvimos la semana pasada, ¿eh? Porque en el fondo decían, con este proyecto estamos haciendo una solución parche, pero no estamos atacando el fondo, ¿ya? Y yo creo que existe la voluntad de esta comisión de ser o acelerar ese tipo de proyectos que sin duda que son fundamentales y que hoy día están quedando obsoletos. O sea, yo le pongo el caso de La Serena. Yo era intendente en el 2013 cuando me tocó revisar la primera propuesta de plan regulador de la comuna de Coquimbo y después de 10 años se aprobó el plan regulador de Coquimbo, ya habiendo pasado como 3, 4 alcaldes. La Serena venía desde el 2005 y estaba paralizado por un sector específico de la comuna, que era un condominio, que era determinar si estaba dentro o fuera del área de inundabilidad, ¿no es cierto? Y tenía parado toda la ciudad por este proyecto inmobiliario, ¿ya? Entonces creo que son los temas que tenemos que aprovechar de atacar, sobre todo que aquí va a tener los votos, ministro, porque yo creo que estamos todos en la misma lógica, porque todos entendemos que la vivienda no es un tema de un gobierno, es una política de Estado, ¿ya? Y si no lo entendemos así, mejor no trabajemos en esta comisión. Tiene que ser una política de Estado. Y siempre ha contado con los votos para todo, ministro. Y en esto yo creo que podemos lograr buenos acuerdos, ¿ya? Y ahí después plantearle al presidente una fecha para poder, en definitiva, tener la votación en general de este proyecto. Gracias, presidente. Gracias, diputado Fuenzalía. Vamos a escuchar algunas palabras más de algunos diputados y después, si les parece, le damos la palabra al ministro. Diputado Zafirio. Gracias, presidente. Sí, lo primero que quiero expresar es que me parece muy bien lo que está planteando el ministro respecto de poder, de no ver hoy día el proyecto en general, estudiarlo y ver si podemos llegar a acuerdo. Yo anoté algunos temas que entiendo por qué el ministro, cierto, tiene la preocupación que tiene respecto de vivienda cuando hablamos, por ejemplo, que hay que demoler 21 proyectos con un costo que rehacerlo cuesta 3 veces. O también decir que hay 350.000 parcelas en Chile con todo lo que significa, que el suelo ha subido 5 veces, que hay 1.432 campamentos en Chile, de los cuales 332 van a quedar en el mismo lugar, que hay desalojos, que hay 35.000 personas en campamentos que son migrantes. ¡Wow! No le envidio su pega, pues, ministro, ¿qué quiere que le diga? Estamos complicados. Y yo creo que la forma de poder llegar a acuerdo en esto es como usted lo está planteando y como nosotros también lo conversamos hace un rato, en el sentido de buscar una fórmula, ¿cierto?, de que nosotros podamos entender bien primero de qué se trata este proyecto, porque no lo tenemos claro. Y por supuesto que con la intención de apoyar, de ayudar,
¿cierto? Nosotros también nos rebota esto en nuestras regiones cuando se avanza poco o tenemos que explicar algún proyecto que está planteando el gobierno que no lo entendemos bien. Entonces yo creo que si nos damos el espacio para conversarlo, para consensuarlo, yo creo que podemos salir adelante. Y eso espero por lo demás, por el bien de Chile que tanto lo necesita. Gracias, ministro, presidente. Gracias, diputado Zafiro. Diputada Nullao, tiene la palabra. Gracias, presidente. Quiero primero agradecer la presencia del señor ministro una vez más y hacer dos planteamientos. Una, que con el presidente y también varios diputados y diputadas acordamos el poder tener una sesión de la comisión de manera especial para abordar la situación de los campamentos. Como bien señalaba usted, señor ministro, por su intermedio, presidente, es una responsabilidad que tiene que asumirla también el Congreso. Entendiendo aquella responsabilidad, nuestro presidente va a buscar la fecha que más pudiera también permitirle a usted estar acá para abordar esta situación. Porque como cada uno de los parlamentarios que hoy día tuvieron la posibilidad de exponer, señalan la preocupación que tienen por los posibles desalojos en el corto plazo. Y por lo tanto, para aquello, este proyecto todavía no va a tener la respuesta. Por esas razones es importante de abordarla a la brevedad. Será una sesión, serán 2 sesiones, pero tenemos esa responsabilidad con todas aquellas familias. Muchas ya han sido desalojadas y tenemos que preocuparnos ahora los que están en tal sea su situación. A mí me preocupa la situación enorme de Osorno, un campamento comité en sector de Franque que se llama Dignidad, tiene la amenaza de ser desalojado. Ellos mañana nuevamente se vuelven a reunir con la directora, doña Isabel Vega, en la región de Los Lagos. Y así 20 campamentos más que tal vez pudieran tener la misma situación. Y tenemos que preocuparnos cómo abordar, porque el plan de emergencia, este plan que ha tenido un avance importante, el cual se valora, pero también creo que tenemos que tener la responsabilidad de tener una proyección más de largo plazo. Esta no es una situación que se va a resolver en este gobierno o va a trascender un gobierno más, quizás muchos más, pero debe hoy día con responsabilidad igual el Ejecutivo y este Congreso avanzar en la planificación de muchos otros que todavía no están ni siquiera catastrados, existen, están con su demanda, están esperanzados que estos puedan ser acogidos en esta administración o por lo menos en la siguiente quedar conducidos dentro de una resolución que pudiera tener el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y con respecto al proyecto, bueno, la preocupación también de aquellas personas que están en esta situación, donde han tenido que vivir situaciones catastróficas, donde hay lugares en los cuales les tocó a ellos vivir por su situación social en lugares de riesgo, situaciones de personas que, dada la situación social, llegaron a campamento. Si bien este proyecto es un proyecto que podría permitir flexibilizar todos aquellos instrumentos o normativas que hoy día no existen, pero también ellos señalan de que la situación en la que están, esta administración ha tratado de hacer lo más posible de que puedan tener agua, de que pudieran tener las condiciones mejoradas, pero a través de este proyecto lo podrían concretar. Pero la incertidumbre es que cuánto tiempo ellos van a tener la posibilidad de estar ahí y cuánto tiempo ellos van a tener la posibilidad de tener su casa de forma definitiva o el espacio de forma definitiva. Por lo tanto, esas son las inquietudes y la respuesta que debiéramos tenerlo en una discusión futura. Porque para muchos que están en situaciones de catástrofe o desastre natural, esto es importante, pero los que tienen proyecciones de poder tener su vivienda o estar en algún comité o en algún campamento, ellos lo que esperan es una solución definitiva. Ahora, lo que no hemos visto y que ha sido difícil que los gobiernos regionales, los municipios y el ministerio establezcan estas coordinaciones, porque cuando uno las ve establecidas entre ellos, el único que coloca las lucas es el ministerio.
no hay recursos de los gobiernos regionales para poder atender esta situación tan crítica que viven muchas familias. Entonces, no sé qué posibilidades se pudieran establecer en alguna normativa para que estas coordinaciones existan, porque también he visto que algunos municipios miran para otro lado porque la responsabilidad es del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. No tienen que ver absolutamente nada, salvo ser los ministros de fe, los secretarios municipales en constituir los comités. Entonces también creo que hay que pensar cómo se va a llevar estas coordinaciones para que aquellas personas que hoy día están en esta situación tengan la posibilidad. Y una propuesta que analizamos con la bancada, con algunos parlamentarios, aquí está el diputado Cuello, la diputada Mónica Arce, de ingresar un proyecto que tal vez pudiera evaluarse para el futuro, que permita al Estado construir, porque hoy día tenemos una serie de anomalías con diversas inmobiliarias, donde no dan cumplimiento en los tiempos que se establecen, y el Estado debiera tener la capacidad de atender las emergencias. El Estado debiera tener a través del Servio la posibilidad de atender estas situaciones como fue el mega incendio, como ha sido también las situaciones de desastres naturales, la situación más complicada de algunas personas que viven en campamentos que se encuentran estados en situaciones que son muy precarias. Y en el pasado aquello se pudo hacer. ¿Por qué es tan difícil hoy día pensar en tener la posibilidad como lo hace? Tengo la evaluación que hace el Ministerio de Obras Públicas a través de Vialidad, si bien tienen licitaciones a privados, que ellos mismos le hacen los seguimientos, pero también ellos construyen donde tienen la posibilidad de hacerlo, de construir caminos, lugares más aislados, más apartados, donde el privado le va a costar llegar. ¿Por qué no? El Ministerio ha definido la posibilidad en lugares aislados, zonas extremas, lugares donde nadie quiere ir a construir. Los privados en la ruralidad no tienen ni la mínima intención de ir porque no les es rentable. Y tenemos en la ruralidad una gran demanda y déficit de vivienda en los últimos años porque no se ha podido construir. Y la mayoría de aquellos son gente muy humilde, gente que vive en situaciones precarias, y la mayoría de ellos son de pueblos originarios. Tuve la oportunidad, señor presidente, de participar en la Comisión de Zonas Extremas, y muchas familias ahí no tienen ni la vivienda ni tienen los servicios básicos. Entonces estamos viviendo en un Chile que tiene diversas situaciones sociales. ¿Cómo nos hacemos cargo de aquello? Por eso que esta mirada de tener una sesión especial nos tiene que permitir también tener una mirada muy general. Y a veces queremos más Estado, otras veces queremos menos Estado, pero en este caso yo creo que hay que pensar en vivienda en más Estado, porque los privados no están respondiendo en los tiempos que se establecen. Hay empresas que están en quiebra, si bien sus utilidades pueden ser para algunos rentables, otras no, por eso en lugares concentrados donde ellos quieren construir. El mega incendio, si hubiese sido el Estado quien tiene los recursos, adquiere una cierta cantidad al privado de vivienda industrializada y tendríamos la respuesta en un barrio determinado para que ellos ya estén en condiciones y estén viviendo. Y ahí a lo mejor ese barrio transitorio, precisamente este proyecto da respuesta para aquello. Pero es el Estado quien tiene que tener los recursos para poder hacerlo en los tiempos oportunos. De lo contrario, seguimos mirando al privado que puede construir aquí o allá, y también hace un proceso muy selectivo de las personas que van a su comité. No respeta orden de prelación de la constitución de los comités, sino que se incorporan muchas veces amigos de los que están determinando aquello. Y esa es una situación que hay un desorden que no se ha podido todavía resolver, ni el Servio tiene la posibilidad de tener la injerencia cuando el proyecto es de un privado. Pero sin embargo, el Estado está subsidiando a muchas personas para que ellos se les construya su vivienda de S19, en su mayoría. Gracias. Gracias, diputada Nullao. Vamos a escuchar a la diputada Claudia Mix y después vamos a darle la palabra también al ministro. Muchas gracias, presidente. Bueno, me sumo a las inquietudes y la larga reflexión de la diputada Nullao. Me parece que está en lo correcto, pero yo tengo entendido que el rol constructor del Estado no ha desaparecido de las obligaciones del Estado todavía. Por lo menos se conservó incluso
después de la dictadura. Por tanto, habría que revisarlo. Yo tengo dos cosas que decir. Una, con respecto al proyecto, que a mí me pasó cuando lo conocí la semana pasada, porque estoy reemplazando a la diputada Bulnes, que la pregunta que me hice fue, ¿qué quiere solucionar este proyecto? Y ahí, de verdad, me confundí, porque siento que quiso abarcar cosas que no era posible solucionar con ese proyecto. Entonces, yo creo que en ese sentido, quizás, ministro, en forma bien respetuosa, por cierto, revisarlo pero acotarlo. Quizás lo que deberíamos hacer es decir, ya a ver, ¿qué es lo que de verdad y en primera instancia, lo más urgente, queremos dar respuesta? Esto, ¿qué es lo que en esta otra instancia, a mediano plazo o a largo plazo, queremos dar respuesta? Porque uno tiende a leer el proyecto y dice, queremos dar respuesta a los incendios, pero esto se nos atraviesa con la problemática de los campamentos y después nos aparece con los loteos irregulares, que no siempre son campamentos, ojo, y que de repente nos aparece con el valor del suelo, entonces, y la falta de planificación. Entonces, yo siento que lo que le falta a ese proyecto, humildemente, es acotar el objetivo que busca este proyecto. Quizás podemos tener 5 proyectos más chiquititos que vayan dando respuestas rápidas. Entre ellos es cómo entonces aceleramos los procesos de regulación de los planes regulares. Los planes que hoy día nos tienen reguladores, que nos tienen trampados varios procesos. Eso es lo primero, que esa fue la construcción que me hice. Parecía una buena idea, pero que no me daba respuesta para la problemática que quería responder. Es como, a pesar de la propuesta de transitorios, pero se nos aparecía otro problema, no teníamos paralelamente algo que fuera definitivo, por tanto era como raro, ¿no? Entonces, creo que la sensación que me dio es que habría que acotar más la iniciativa, quizás la misma dividirla en 2, 3, no sé. Y hay algo, y ahí más allá del proyecto, ministro, que usted sabe muy bien que nosotros también hemos estado hinchando harto por algunos campamentos que están dentro de mi distrito, Lampa, Colina, Pudahuel, etcétera, que al final sentimos que no está identificado quién de verdad se tiene que hacer cargo. Es como no tenemos plata, así que vayan a la DIPRES, no tenemos plata, vayan a Hacienda, o Hacienda dice no depende de nosotros. Entonces, claro, nosotros hemos conversado este tema en la bancada y decimos, aprobemos una glosa que permita la adquisición de los terrenos donde los propietarios sí quieren vender, ya, pero eso da también para especulación y que los precios se vayan a las nubes, en fin. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Porque yo creo que independientemente de esto, que es verdad que es una problemática que se arrastra por décadas, y que, por cierto, siendo mi gobierno, me encantaría que pudiéramos al menos tener una planificación, como ya, la propuesta es que a 10 años, 5 años, podamos abordar esta problemática de esta forma y que vayamos convocando al resto del Estado a hacerse cargo, porque uno ve videos de los campamentos y la gente insulta al alcalde, que venga, vea cómo estamos, y la verdad es que por más que vaya el alcalde 20 veces, no va a poder solucionar nada. Entonces, me preocupa que todavía siento que está difusa la responsabilidad. ¿Quién le da respuesta a esto? Más allá de que estoy convencida que lo queremos hacer, sino que quién lo tiene que hacer. Entonces, en ese sentido, quizás ir avanzando con algunas iniciativas cortas, puede ser que esta ley que usted mencionó de la ley para la compra de los suelos no se dilate tanto, entendiendo que tenemos 49 desalojos ya ahí con fecha determinada, otros tantos también en la Suprema. ¿Hay alguna forma en que podamos parar esos procesos mientras discutimos esta iniciativa y buscamos soluciones? Entiendo que es otro poder del Estado, pero al final hoy día lo que sucede es que la gente nos va a ir a cobrar a nosotros. No hicieron nada para parar esto. Y eso de verdad es una complicación. Y estando con el plan de generación de vivienda, este plan de emergencia que a mí me parece que ha avanzado súper bien, lo que ocurre es que en cada instancia, cuando vayamos a dar una buena noticia, nos encontramos con una mala, ¿no? Entonces, ¿cómo? No. Creo que hoy día el desafío es cómo hacemos para que nos hagamos cargo. Y además, antes que se me olvide, presidente, esto también lo conversamos en la Comisión de Desarrollo Social, porque además es una Comisión de Desarrollo Social y Superación de la Pobreza, que está muy vinculada a los temas de campamento también, y sugerimos la posibilidad de tener una sesión juntas,
unidas con ustedes para poder abordar la temática de los campamentos en conjunto. Yo creo que es una preocupación que tiene más de una comisión y que sería prudente poder, incluso para el Ejecutivo, una sola vez ir, conversar en ese espacio con más de una comisión presente. Pero yo creo que eso, la disposición a poder ayudar, a aprobar en el presupuesto lo que sea necesario aprobar, pero creo que efectivamente aquí lo difuso de quién al final es quien debe decir esto se hace así o se hace así, no está muy clara para la ciudadanía. Eso, presidente. Gracias, diputada. Y saltándome un poco, respecto del tema de la sesión de campamento, efectivamente el mismo ministro nos había ofrecido la posibilidad de tener una sesión. Estábamos viendo ya de fijarla, pero me parece que puede ser una buena posibilidad hacerla en conjunto con la Comisión de Desarrollo Social y Superación de la Pobreza. Por lo tanto, tendríamos que coordinarnos. ¿Quién está presidiendo esa comisión? Marlene Pérez. Ya, tenemos que coordinarnos para poder hacer una sesión y que el ministro, efectivamente, o los ministros involucrados puedan también estar presentes, obviamente, porque esa es la idea. Respecto a este proyecto, quería hacer un comentario muy breve de cara a lo que viene, antes de escuchar también al ministro, por supuesto. Este es un proyecto de los que se llaman misceláneos, digamos, así se lo conoce, se lo ha llamado. Y yo entiendo que incorpora 4 grandes temas, porque también nos ha costado enfocarlo, digamos. Yo entiendo que incorpora el tema de los barrios transitorios, de la regularización de la pequeña propiedad por catástrofe o situaciones de ese tipo, el tema de los loteos y el tema de los deslindes, ¿no es cierto? Me parece que son los... Y después está el tema plazos, normativas, detalles, en fin, los transitorios, etcétera. Me da la impresión, así que básicamente son esos 4 grandes temas. También tengo la impresión que las diferencias, las dudas, las dificultades que han habido para poder aprobar, avanzar hacia la votación, ha estado en el tema de los barrios transitorios, pero que hay muchos otros temas en los cuales, tal como decía, me parece, ante el diputado Fuenzalía, hay una muy buena disposición en realidad hacia lo que se plantea en este proyecto. Por lo tanto, soy de los que prefiero ver el vaso, en este caso 1, 2, 3, 3/4 lleno. Creo que es perfectamente posible avanzar a partir de la propuesta que se ha hecho de postergar la votación y tener una reunión de trabajo que entiendo que ya está fijada, acabo de confirmar, mañana a las 11, asesores en conjunto con el equipo del ministerio, para poder ver cómo avanzar, si dejar afuera una cosa, si separarlo en 2, yo no me voy a adelantar al tema porque es lo que tendrán que ver justamente en la reunión de mañana, pero buscar ahí cómo construir algo que pueda encontrar el acuerdo de la comisión, avanzar de buena manera y también luego, obviamente, ser recomendado su aprobación en la sala y encontrar eco favorable en la sala, que es lo que todos buscamos. Así que creo que esa reunión de mañana sí es importante. Y lo digo, como lo he dicho otras veces, que ojalá realmente estén asesoras y asesores de todos los parlamentarios de esta comisión para que de verdad pueda ser una sesión, una reunión en la cual se avance, se construyan acuerdos con la diversidad de miradas que hay en esta comisión como corresponde por lo demás. Así es que vuelvo a marcarla, lo mismo le dije antes que se fuera al diputado Urrutia Goicoechea, me dijo que iban a estar, y algunos de los otros parlamentarios que en este momento ya no están acá. Así que dicho eso, entiendo, antes de escuchar al ministro, pero nos queda poco tiempo, que estamos de acuerdo entonces en que vamos a postergar la votación, eso es un acuerdo que estamos tomando, ¿no es cierto?, y que vamos a tener esta reunión de trabajo de mañana, y ahí se verá si es que necesitan una segunda o no, en fin, eso ya será parte del trabajo que realizan, o varias, en fin. No somos burócratas, diputados en salida, estas cosas a veces se pueden sacar en un par de reuniones. Eso quería plantear por mi lado, ministro, de los planteamientos que han hecho los diputados y diputadas. Presidente, así rápido porque sé que hay poco tiempo. Un tema era de que probablemente hay otras alternativas a los campamentos de tránsito. Sin lugar a dudas que hay. Y algunas estamos, o sea, el tema de los arriendos, pero Chile tiene que acumular experiencia en arriendo. O sea, en Europa el arriendo público es una cuestión bien importante. Acá no hay historia de eso. Se tiene que construir algo parecido a eso. El tema también de la autoconstrucción, que en Chile fue muy importante, dejó de ser importante y cuesta hoy día mucho, incluso en Iquique, que el Santos se ha planteado y estamos con 3 proyectos con mucha lentitud porque no
por distintas razones las familias también nosotros sacamos hasta una disposición que permite un subsidio para la autoconstrucción en 2 tandas de 1.200 UF, o sea que son más de 40 millones que debería, pero hay un arquitecto ¿cómo se llama? Poduje dijo, él cree que Santiago alrededor hay que llenar de... Nosotros dijimos, haga uno, y nosotros le financiamos una autoconstrucción en uno de esos lotes, y nunca ocurrió, porque hay complejidades, y esto no es solo habiendo terreno en ese caso por otras razones. Bueno, entonces hay varias otras alternativas, los campamentos de tránsito son un elemento dentro de un conjunto, y si se nos ocurren otros en el camino pueden surgir otros. Bueno, eso primero. Aquí se dice el problema que los transitorios es definitivo. Yo creo que no hay nada más definitivo que las propias tomas de hoy día, me van a perdonar. Pero la verdad que si uno mira México, yo viví ahí varios años, si mira Colombia, si mira Venezuela, si mira Perú, ¿cómo se hacen las ciudades? Básicamente en torno a ocupaciones, porque es la modalidad que se hacen, que tienen. Chile es distinto, aunque Valparaíso tiene algo distinto también. Bueno, pero Chile es distinto y hay una cierta forma de ir regularizando, ir haciéndolo de otras maneras. Las ocupaciones pueden ser lo más definitivo que haya, ¿eh? O sea, quiero decirle eso también porque obviamente una vez que, o sea, San Antonio, si no encontramos una solución, o sea, ¿qué va a terminar con 4.000 familias? ¿En qué se va a convertir? Incluso mucha gente que tiene vivienda, nosotros sabemos que hay alguna gente que tiene otras viviendas, pero ¿qué hacemos en una situación de esa naturaleza? El modelo de otros países latinoamericanos va a tender a tener presencia. Bueno, la tercera cosa que quiero replantear. La vivienda industrializada. Se han creado las condiciones normativas y condiciones de producción, ¿eh? No hemos avanzado todo al ritmo que quisiéramos. Ahora lanzamos uno de 1.800 viviendas y otro de 20.000 viviendas en la idea de pegar un salto en la producción. Nos hemos encontrado con un problema de que unos son los que producen la vivienda y todos los que crean las condiciones para instalarla no son los mismos. Y es bien complicado porque que se pongan de acuerdo los dos. Más el tema del traslado. El traslado todo lo puede ser de noche. Hay una serie porque las casas van fabricadas en San Pedro de la Paz que se trasladan. En fin, hay un circuito que recorrer. O sea, esa cadena que esperamos resolverla con esta convocatoria 20.000. Hay ciudades como Antofagasta que no tienen producción de vivienda industrializada. Entonces ahora vamos a crear un incentivo, esto estamos conversándolo con la Corfo, simultánea con producir vivienda, que se apoye a empresas que inviertan en eso. Entonces la vivienda industrializada es un potencial que está en una etapa no de masificación aún, esperamos que pase a una etapa de masificación. Lo rural que aquí se ha planteado, es clave en lo rural tener una solución de esta naturaleza, es clave, ¿eh? O sea, en lo rural el problema no ha sido subsidios. En el gobierno de Piñera se entregaron 40.000 subsidios, solo se ejecutaron la mitad, y la otra mitad estaban en papeles, dando vueltas por todos lados, y la gente indignada. Sí, porque no había cómo ejecutarlas por capacidad empresarial, por las normas, por distintas razones. O sea, que no es solo un problema de subsidio, es encontrar todo un diseño que permita... Hoy día en este gobierno hemos construido 17.000, en este gobierno van 17.000 en 2 años, que nosotros queríamos hacerlo más, pero estamos en eso. Bueno, en el tema, no sé, prefiero que los planes reguladores, y lo que se decía acá, que hay que acotar lo que decía la diputada Claudia Mix, yo creo que es importante que se refiriera... Voy a referirme a eso, sí, pero al final. No, sí, gracias ministro y gracias presidente. Por su intermedio solamente comentarte que este proyecto ya es una selección de una serie de propuestas que estábamos trabajando de manera miscelánea y que la verdad nosotros estamos preparando como ministerio una serie de cuestiones más que decidimos posponer para el proyecto de planes reguladores de alguna forma un poquito más orgánico que estamos planteando, y esta selección, esta subselección que bien usted, presidente, comentó respecto a estos 4 temas, responden a todos temas que tienen que ver finalmente con el incendio, así como la modificación de los planes reguladores, también el tema de la modificación de deslinde, son todas cuestiones específicas que tienen con el incendio. Por ejemplo, son los loteos irregulares. Los loteos irregulares son de una ley muy antigua del año 71, que lamentablemente, ahora que estamos tratando de resolver situaciones propias del incendio, nos hemos enfrentado a problemas que no podemos entregar viviendas, justamente porque no están finalizados esos procedimientos muchas veces iniciados antes del año 89. O sea, estamos hablando de cuestiones de larga data que tienen que ver particularmente con esta región. Yo, diputada, yo concuerdo con usted que si uno ve el texto, dice, son hartas modificaciones, pero son 4 temas. Lamentablemente la técnica legislativa utilizada en esa época nos obliga a ser súper precisos en cuanto a las modificaciones, y pareciera que son temas muy gruesos, y planteo esto transparentemente. Mañana nuestro
nuestro primer objetivo en la reunión con los asesores va a ser demostrar de que, si bien son normas muy complejas, la verdad es que son 4 temas específicamente los que queremos modificar acá. La posibilidad de modificar más rápido el plan regulador para propósito de emergencia, a la espera, por cierto, de esta modificación más orgánica del plan regulador en general. También la modificación del INTEX que comentamos la vez pasada. También las modificaciones específicas en torno a la ley de sismo y la ley 16.741 y 20.234, que son todas modificaciones específicamente importantes para la recursización de la reconstrucción del incendio de Viña del Mar. Y finalmente, que probablemente algo que ha generado más inquietudes, la norma respecto a los campamentos transitorios, que por cierto vamos a revisar profundamente. Eso, diputada, quería comentar. Bueno, de los otros temas, para ir muy rápido, esto de los planes reguladores es un tema, mire, yo como parlamentario me tocó 3 veces que se trató de cambiar la ley de urbanismo y construcción, 3, y las 3 veces hubo que retroceder y no hacerla, porque hay tal dispersión de opiniones entre los distintos actores y tal conflicto de interés. Nunca en la historia de Chile se ha hecho una ley de urbanismo y construcción en el Congreso. Todas se han hecho por otros mecanismos alternativos. Esto hay que discutirlo más, y tenemos cosas muy anticuadas, y bueno, todos los países tienen algún problema con esto, porque han crecido las ciudades a un ritmo, y todo a un ritmo muy superior a lo que se pensó en algún momento. La relación entre el campamento de tránsito y la solución definitiva. Esto no tiene una solución fácil, porque si nosotros le decimos a las personas que están en un campamento de tránsito van a tener esta solución en 2 años, ¿qué le vamos a decir a los comités que están trabajando con usted? O sea, también hay que decir, ¿qué es lo que hizo un gobierno con esto? Les dijo, yo les doy subsidio. Y les dio papeles. Y la rabia que provocó después, porque era una manera de decir, va a una solución definitiva. No es cualquier solución definitiva o el vínculo con la solución definitiva que representa una solución. O sea, la rabia de toda la gente, todavía hay gente que tiene, no es poca, como 10.000 personas todavía tienen subsidio en sus manos que le entregaron en ese tiempo, que se creyó que esa era la gran, se fue a pillar a uno, o sea, que era la gran solución y no. Entonces, nosotros tenemos que equilibrar muy bien, además dependiendo de las ciudades. Hay ciudades donde eso puede ser más posible, vincular una cosa con la otra, es verdad. O sea, tenemos regiones completas, o sea, Magallanes, Aysén, tenemos regiones que se puede hacer un vínculo de ese tipo por la calle, pero hay otras que no se puede, porque está la demanda que hay, sobre todo las más grandes. Entonces esto tiene que ver, como usted decía, con planificación, o sea, tiene que ver con soluciones diferentes. Todo el tema del rol de los municipios y los gobiernos regionales en esto es un tema. O sea, los municipios sienten que en general el tema de vivienda no es de ellos. O sea, son muy pocos los municipios, hay algunos sí, pero son muy pocos los que lo sienten. Incluso el suelo, que no es problema de ellos, cuando ellos tienen un conjunto de facultades para influir sobre el. O sea, la viña que está en Peñalolena ahí, el municipio tenía facultades para haber operado respecto a eso. El conjunto de los que no es de un sector u otro. O sea, fue una situación que sentía que no era propio de sus roles. Entonces. Pero igual el vínculo con la DOM, los municipios bien tirante, ¿no? Y ahí también los DOM no cooperan mucho en esta labor. Sí, esto lo hemos tratado. Hubo un alcalde de la Municipalidad de Santiago que se jugó para que esto ocurriera, para que dependiera el alcalde de los DOM. Tuvimos 2 paros nacionales, ¿no? Claro, eran casi todos colorines, creo que eran. Pero 2 paros nacionales de municipios, no sé cuántos días, porque los DOM tienen una capacidad también de influir en los otros actores del nivel local muy. Bueno, creo que todo el tema del rol del Estado en la construcción. Yo creo que hay un tema constitucional. Y el tema constitucional tiene que ver con que requiere una ley de un alto quórum y requiere mucho acuerdo. Nosotros hoy día tenemos una empresa estatal que pavimenta. Y esa empresa está cuestionada porque se dice que no puede hacerlo. ¿Ya? O sea, esa empresa no puede hacerlo. Y no hay cosa. O sea, hoy día los pavimentos están a un costo fuera de toda norma. Se escaparon los valores. Nosotros creemos que ahí deberíamos tener capacidad de producción. Los municipios tienen alguna capacidad, pero tampoco la están usando porque en fin, hay varias razones ahí que explican eso. Entonces, ¿de qué manera el Estado pudiera colaborar? Primero, no puede pensarse en un monopolio estatal, porque esto es de tal complejidad y de tal amplitud que requiere muchos actores. Uno podría ser el Estado en el cierto rol. Aquí alguien mencionaba el tema rural. En el tema rural hemos tratado de que haya autoconstrucción, ¿no es cierto? Antes no se permitía que un maestro de un barrio, hoy día se permite. El alcalde de Ercilla en un momento dice, el municipio va a construir las casas para las personas. Bueno, se le dijo, bueno, va a haber no lo pudo hacer por otras razones, porque las empresas no querían llegar a Ercilla porque había una situación muy conflictiva, entonces decían, no vamos. Se intentan distintas.
¿Ahora van a llegar las empresas? ¿Empresas van a llegar o una empresa? Bueno, en los maestros, los municipios, los gobiernos regionales están en una situación, están empezando a existir, ¿no es cierto? Va a ser muy claro, o sea, son una institución en construcción. Decía la diputada, ¿quién es el responsable de todo esto? Y fíjese que yo lo he pensado harto, porque estoy harto años en este tema, y quién es. Yo creo que aquí claramente si uno dice, ¿por qué tenemos tanto déficit en el periodo que Chile más creció? Esa es la primera pregunta que hay que hacerse. Porque no es razonable que cuando más crecimos, porque pasamos de $5.000 per cápita a $25.000 per cápita, y se nos provocó este déficit. ¿Qué es lo que ocurre? Este país tiene mucha desigualdad. En segundo lugar, la política pública a lo mejor debió actualizarse antes para intervenir el suelo, o sea, intervenir en la compra de suelo, o obligar al Estado, a los propios terrenos del Estado que se entregaran gratuitos, cosa que acaba de hacer este gobierno, nunca se había hecho. Y en las Fuerzas Armadas también aquí tienen 3.000 hectáreas, las Fuerzas Armadas 3.000 hectáreas, y de las cuales una parte sirve para vivienda social, y la verdad que esto ha sido muy lento, se han conseguido algunos, pero mucho más lento de lo que se piensa, a pesar de que había un mandato del presidente que había que hacerlo. Ahora estamos tratando de apurarlo de nuevo, pero en fin, ¿hay algún terreno, frente a la pregunta, hay algún terreno que todavía del Estado que permite avanzar en enfrentar este déficit fuerte? Pero ¿cómo seguimos después? O sea, ¿cómo sigue esto para después? Porque esto se requiere una capacidad de producción anual alta, si no es un problema solamente de un taco que hay ahora, de un problema fuerte que hay ahora, sino que producción permanente por lo menos 100.000 viviendas año. Y eso supone, de partida, ¿cómo se financia la vivienda? Hoy día solo se financia a través del presupuesto. El ahorro de la familia, a alguien se le ocurrió que el ahorro no era importante, y el ahorro es fundamental. En Chile siempre fue siempre los padres tenían con sus hijos, en muchas cosas. Bueno, eso hay que reponerlo, y le hemos dicho al Banco del Estado una otra vez que hay que tener una tasa atractiva para que a la familia les convenga que para sus hijos tener, porque si parte, no sé, los más viejos aquí se acuerdan cómo era la historia de esto que funcionaba, era bastantes millones de dólares que habían en ahorro, para la casa. Entonces, hay una parte del Estado, hay una parte de la familia. Y las empresas que mejoren la productividad, si nosotros tenemos un problema, si la productividad de las empresas no es la mejor, la productividad es baja, y la calidad además ya lo decía, pero la productividad tiene que subir, nosotros tenemos que modernizar, tenemos que modernizar. 2 años demoraron en construir vivienda en Chile. Nosotros le preguntábamos a los españoles cuánto se demoran. Los chinos, ¿cuánto se demoran? O sea, nosotros nos demoramos demasiado, y eso sube los costos también. O sea, y aquí se requiere, por eso es que financiar tiene todo un diseño más general. Y en el corto plazo tenemos que operar dentro de las restricciones que hay en los cortos plazos. O sea, yo creo que estamos buscando algún beneficio tributario que sea virtuoso, porque el IVA a la construcción era hasta el OSD y todos dijeron no hagan esto porque esto no sirve. Bueno, porque en fin. Entonces, ahora tenemos que generar otros beneficios que estimulen un menor precio y que estimulen también más rapidez, que son las dos cosas que estamos buscando ahora. Hoy día, hace poco rato discutíamos esto, a propósito de los 19, que ahora se presentaron 29.000 empresas, se pensaba que no iba a llegar tanto, 29.000 proyectos, digamos, y eso es bien importante que se está decidiendo en este momento, y ver cómo estimular y premiar a los que tienen un precio más adecuado y a los que tienen más rapidez para construir, porque son cuestiones bien importantes. Que sigamos el circuito. Segundo, nos quedan 3 minutos para cerrar esta sesión. Entonces, está bien, pero déjame terminar. Calma. Nos quedan 3 minutos, nos quedan 2 y medio. Entonces, si hacer una pregunta que sea de 30 segundos para que el ministro termine una frase para que podamos cerrar bien la reunión, dejando muy claro lo que viene hacia adelante. Diputado. Muy cortito. La presidenta Bachelet, para la crisis subprime, estableció una política, y ahí nacen, en definitiva, los proyectos de integración social, ¿ya? O sea, se acuerda que se le da cierto financiamiento a la constructora, se le estableció un plazo y tenía que dejar una boleta de garantía, ¿ya? Que fue una tremenda política para hacer frente a una situación que a todo el mundo le afectó y que Chile logró salvar, por lo menos desde ese punto de vista. El beneficio tributario, ¿ya? O algunas medidas como esas no podrían permitir acelerar la construcción, especialmente de DC-19 y DC-49, que hoy día donde tenemos el problema. Eso. Gracias. Mira, daría por una conversa, en todo caso, bastante más larga.
es lo que nos dicen, las empresas llegan permanentemente a decirnos, aumenten los subsidios, bajemos el estándar. O sea, nosotros decimos, no podemos aumentar los subsidios, bajar el estándar. O sea, tiene que haber mayor productividad y nosotros tenemos que ser más eficientes en todos los trámites públicos. O sea, tenemos que buscar maneras realistas para un país, porque claro, nosotros nos acostumbramos a un país rico. Chile fue un país que tuvo muchos recursos en poco tiempo, o sea, y eso fue una cosa que no es lo normal de la historia de Chile y la historia de cualquier país, pero ahora estamos en un nivel más bien bajo. Y vamos a recuperar algún nivel, pero no vamos a volver a tener lo que tuvimos en un plazo, nunca había ocurrido en la historia de Chile. Son muy pocos los países que pasan de $5.000 a $25.000 per cápita en poco tiempo, porque es un crecimiento explosivo muy fuerte. Entonces vamos a tener que pensar respuestas que sean de acuerdo a nuestras posibilidades, nuestras capacidades. Respecto, y hay que combinar elementos, no es una sola modalidad. El Estado construyó antes, tuvo el decreto 62 que el Estado decidía dónde se construye, hasta el 97, hasta el 96, 97. A alguien se le ocurrió eliminarlo completamente. Ahora rehacerlo era todo un enredo, o sea, pero hay que ir explorando nuevos mecanismos. ¿Cuánto se demora un nuevo decreto de esta naturaleza? Se demora 3 o 4 años. Entonces nosotros decíamos, al empezar este gobierno, partimos creando un nuevo decreto que se nos va a ir todo el gobierno, que le ocurrió a Pérez Maquena, ¿cómo se llamaba? Un ministro que hubo que quiso hacer un decreto nuevo y se le fueron 3 años en hacer el puro decreto. Entonces requerimos hacer algo realista también. Todo lo que sea debate yo creo que es importante. Creo que el gran problema en la campaña es sobrepolitizar esto, es motivar mucho a los campamentos que vayan a la pelea, a cada comité a la pelea, y eso podemos llegar a una situación súper compleja, porque estamos al borde de una situación compleja, porque la cantidad de familias sin casa hoy día con un nivel de ingreso de este país es intolerable. Es intolerable para muchas familias. Entonces hay que ver el problema que tiene el país y discutirlo nacionalmente, más allá de un gobierno, más allá de sacar o no sacar una cierta ventaja. Yo se lo he dicho a muchos parlamentarios, le he dicho, mira, cualquiera de nosotros puede ganar muchos votos con una cosa, pero veamos la implicancia. Y por eso ojalá que discutiéramos la perspectiva de un plan, discutiéramos una estrategia y un plan más de mediano plazo. Perdón, presidente, pero hasta ahí estoy. Fueron más de 2 minutos. Está perdonado porque estamos todavía en el tiempo, porque yo preví que necesitamos un par de minutos. Entonces, tenemos algunos acuerdos, aparte de los oficios que se han solicitado al inicio, aparte de lo que se ha mencionado en distintos temas, tenemos el acuerdo de que mañana habría una reunión de asesores y asesores junto con el Ministerio. Ahí vamos a tratar de ver cómo se avanza. Hay distintas formas que yo creo que se pueden conversar ahí y en función de eso vamos a ver cómo continuamos con la tramitación de este proyecto. Y además vamos a buscar una fecha para lo que nos recordó la diputada Nullado respecto de la reunión en torno al tema de los campamentos, donde veremos la posibilidad de hacerla en conjunto con la otra comisión de desarrollo social. ¿Estamos? Entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Gracias, ministro. Gracias al equipo.